tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en redes me ubican como Utópica y hoy les vengo a hablar sobre 15 autores que empezaron o terminaron su carrera artística en manos de la justicia. A lo largo de la historia, numerosos escritores han sido arrestados, encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. Algunos de ellos por crímenes reales, claro, pero otros tantos por disidencias políticas con el gobierno de turno. Cada caso ha sido particular y créanme, hay un montón. Para este video elegí a los 15 quizás más conocidos o más interesantes para conversar un poco sobre su historia y cómo es que empezaron o acabaron con la justicia. Haré lo posible para que el video no sea demasiado extenso y tengan paciencia con mis habilidades de edición. No encuentro mi micrófono por ningún lado, así que el tema de audio voy a hacer todo lo posible para que sea bueno. Y además, obviamente, hay mucha investigación detrás. Todo el guión de este video, si quieren leerlo, si quieren tener las datas por escrito, lo van a poder encontrar en mi Patreon. Los autores van a estar presentados en orden cronológico según cuando cometieron el crimen, más o menos, porque algunos se superponen entre sí, y nos van a hacer viajar desde una punta a la otra del mundo. Mientras les cuento las historias de cada uno de estos autores, van a ver en pantalla fotos, retratos, cuadros, obras de arte, homenajes a estos autores y algunos datos como qué obras han escrito. Desde ya, este video se enfoca solamente en sus condenas y los motivos. No son biografías completas de los autores porque si no vamos a estar acá por 4 días seguidos. Así que la información es sumamente resumida. Si ustedes quieren saber más sobre estos autores, los invito a investigar su vida, su obra y demás, que hay un montón de libros y de fuentes al respecto. Y antes de empezar, una última cosa, les aviso de antemano que seguramente voy a destrozar algunas de las pronunciaciones de los nombres extranjeros. Perdónenme, no hablo todos los idiomas del mundo y la verdad es que no tengo ni idea de cómo pronunciar algunos nombres, así que ténganme paciencia con eso también. Y con todo eso aclarado, empecemos con los 15 autores. Hablemos sobre Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue un político, filósofo y escritor romano. A nivel literario es especialmente reconocido por sus cartas a Ático, que han servido para estudiar parte de la historia política de Roma. También escribió sobre filosofía y advocó en numerosos discursos por el sistema republicano de gobierno. Su vida es sumamente caótica y para entender las idas y venidas de sus disputas necesitaríamos otro video extenso en sí mismo. Por eso vamos a concentrarnos brevemente en su condena y su muerte. Cicerón fue opositor de Julio César y posteriormente también de Marco Antonio. Su nombre fue colocado en una lista de adversarios políticos proscriptos, por lo que intentó exiliarse sin ser capturado. Si lo atrapaban, lo iban a matar, él lo sabía. Por suerte, era un hombre popular al que muchos de sus allegados defendieron, negando haberlo visto o mintiendo sobre dónde podría estar. Cosas como decir, no, por acá no pasó, cuando en realidad estaba escondido a 10 metros de ahí. Para su infortunio, no obstante, fue capturado en el año 43 a.C., cuando iba de camino al puerto para embarcar y alejarse de Roma. Los testimonios escritos de la época aseguran que Cicerón, consciente del destino que le aguardaba, ofreció su cuello sin oponer resistencia y solo le pidió al guardia que lo atrapó que lo decapitara con propiedad. Es el turno de hablar de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un funcionario público de la República Florentina en Italia. Dedicó toda su vida a la observación y el análisis del poder. En febrero de 1513 se descubrió y se detuvo en Florencia una de las conspiraciones más grandes en contra de los Medici, que era la familia que estaba en el poder en esa época y sobre la que podrían hacerse 20 videos más, así que tema para investigar de tarea. Uno de los líderes de este grupo disidente tenía en su poder un papel con nombres de ciudadanos varios de la ciudad, entre los que se encontraba Nicolás Maquiavelo. El funcionario no tenía nada que ver con la conspiración, pero eso no logró salvarlo. Los líderes apresados confesaron que las personas en la lista no tenían relación alguna con sus planes todavía y que eran ciudadanos a los que querían acercarse para tratar de convencer a futuro de apoyar su causa. A pesar de esta confesión y de varias otras, Maquiavelo y varios inocentes fueron capturados, apresados y torturados por órdenes de los Medici. Muchas de las personas que aparecían en esa lista, así como los conspiradores, corrieron con una suerte pésima y fueron decapitados o acabaron en la horca. Maquiavelo, no obstante, recibió una pronta amnistía por el Papa León X o León X, que acababa de obtener su cargo. Esto ocurrió gracias a su impecable carrera política. A pesar de que Maquiavelo logró salir de la cárcel, las sospechas en su contra jamás desaparecieron y se vio obligado a exiliarse en las afueras de Florencia. No se fue tan lejos en realidad, pero sí quedó fuera de la ciudad. Maquiavelo
creó uno de los libros de política más revolucionarios de la historia cuando estuvo preso y en los años posteriores, El Príncipe. Tomás Moro, el autor de Utopía, fue decapitado por orden de Enrique VIII. Este hombre era un teólogo, un poeta y un humanista inglés que ocupaba el puesto de canciller de Inglaterra. Su muerte fue causada por disputas religiosas con el monarca, que si ustedes saben un poco de historia, ya tendrán en vista que Enrique VIII era una persona un tanto complicada. El rey deseaba tener un heredero varón, cosa bastante normal en la monarquía. No obstante, de su primer matrimonio con Catalina de Aragón solo había tenido una hija luego de varios años e intentos. Entonces, Enrique VIII quería divorciarse para poder casarse con Ana Bolena y conseguir así a su heredero, pero obviamente la Iglesia Católica no permitía el divorcio. Como solución, Enrique VIII decidió romper toda relación con la Iglesia de Roma y se nombró a sí mismo cabeza religiosa de Inglaterra. Tomás Moro, que era teólogo, no estaba de acuerdo con esta decisión y se negó a firmar su aceptación en este cambio religioso ni a jurar lealtad religiosa a su rey. Enrique VIII encerró a Tomás Moro en la Torre de Londres, donde permaneció por 15 largos meses. Fue acusado de alta traición y condenado a muerte. En julio de 1535 fue finalmente decapitado. Hablemos sobre Miguel de Cervantes, que fue un escritor español conocido por ser el autor de los 2 volúmenes de Don Quijote de la Mancha, que es uno de los clásicos más grandes de la literatura hispana. Antes de dedicarse a la escritura, sin embargo, Cervantes era recaudador de impuestos y fue arrestado bajo sospechas de actividades irregulares. Se lo acusaba de quedarse con parte del dinero recaudado porque los números no coincidían con los registros que se estaban llevando. Cervantes estuvo en prisión sin una fecha estimada del fin de la condena. Algunos meses después del arresto, no obstante, se descubrió que las inconsistencias numéricas se debían a un error de cálculos de un asistente empleado, no sé los detalles. Cervantes recuperó su libertad y se enfocó en la escritura de Don Quijote, obra que había comenzado a planear y a bocetar en prisión. Este es uno de esos casos en los que uno de los grandes clásicos de la literatura nace tras las rejas. Quedémonos en España un ratito más y hablemos sobre Lope de Vega. Este fue un poeta y dramaturgo español. Su primer gran amor se llamó Elena Osorio, a quien conoció en 1583 mientras escribía obras de teatro para la compañía del padre de la muchacha. Lope de Vega y Elena estuvieron juntos durante 4 años, hasta que ella fue convencida u obligada por su padre a entablar una nueva relación con un noble. Las fuentes que tengo y que consulté no se ponen de acuerdo en si esta fue iniciativa de ella o de su padre, y a efectos del video ambas versiones llevan al mismo resultado. Enfadado por esta repentina traición, Lope de Vega escribió un montón de sonetos y poemas de distinta clase difamando a Elena y a su padre sin tapujos. Por este motivo fue acusado de difamación y condenado a pasar una temporada en la cárcel real de Segovia. Poco después de recuperar su libertad reincidió en el mismo crimen y esta vez fue desterrado por casi una década de la corte y del reino de Castilla bajo pena de muerte si se atrevía a regresar antes de tiempo, cosa que por fortuna no hizo, tal vez porque en este periodo de exilio conoció al segundo amor de su vida. ¿Vieron cuando la gente critica a Taylor Swift por escribir canciones hablando mal de su ex? Bueno, digamos que Lope de Vega fue pionero en esto. Les recomiendo buscar los poemas y los sonetos de Lope de Vega hablando mal sobre Elena de Osorio porque son espectaculares y se van a divertir mucho. Hablemos sobre Voltaire, y es hora de pronunciar mal los nombres. Voltaire es el seudónimo de un poeta y dramaturgo francés cuyo nombre ni siquiera voy a tratar de pronunciar. Para contar su historia tenemos que hablar brevemente de la situación de Francia. En 1715, el rey Sol, Luis XIV, murió sin dejar ningún sucesor claro. Su único hijo ya había fallecido, su nieto también, por eso le tocaría a su bisnieto, que tenía solo 5 años, heredar la corona. Y lo hizo, claro, bajo la tutela de un regente hasta que tuviera la edad suficiente. El regente en cuestión fue un hombre llamado Felipe de Orleans, quien usó su posesión política para abusar del poder y derrochar dinero. ¿Cómo no? Voltaire escribía en esta época poemas que compartía entre sus amigos y algunos de ellos hacían una crítica bastante dura al regente y a sus conductas. Incluso tenía un poema en donde se acusaba al regente de mantener una posible relación incestuosa con su propia hija. El chisme le llegó a Felipe de Orleans, que le pareció que Voltaire había ido demasiado lejos y se había pasado de la raya con sus acusaciones. En 1717, Voltaire fue arrestado y llevado a la Bastilla. Trató de declararse inocente y desligar su nombre real del seudónimo, que menos mal que tenía seudónimo,
pero varias personas que lo conocían testificaban en su contra y aseguraron que esos poemas eran suyos. Fue sentenciado sin ningún proceso judicial y sin ninguna fecha clara para recuperar la libertad, cosa bastante común en la época por lo que he visto. Casi un año más tarde, el regente decidió mostrar misericordia, sin embargo, y liberarlo el Jueves Santo, pero se le prohibió salir de París hasta muchos meses después. En 1718, Voltaire tuvo su primer gran éxito literario con la puesta en escena de Edipo. Bien, vamos a hablar sobre el Marqués de Sade. Esta es una historia extensa y no porque haya que explicar el contexto social o político del personaje, sino porque su vida está plagada de escándalos y de crímenes, incluso más que de literatura. Su caso es un tanto grotesco. Si tienen un estómago débil, les recomiendo saltarse al próximo autor. Aunque estaba casado, el Marqués de Sade tenía reputación de ser un gran libertino. Para que se hagan una idea, tuvo incluso una aventura muy pública con la hermana de su esposa. Con frecuencia buscaba los servicios de prostitutas de ambos sexos y tenía tendencia a abusar de sirvientes muy jóvenes, tanto hombres como mujeres a los que contrataba en su hogar. El primer problema criminal que he encontrado en sus biografías indica que una vez obligó a una prostituta a incluir un crucifijo en su actividad sexual, y ella, escandalizada por el sacrilegio, acudió a la policía. El Marqués de Sade fue arrestado y acusado de blasfemia por primera vez, y sin embargo fue puesto en libertad poco después por su estatus social. Durante los años siguientes, otras prostitutas presentaron denuncias contra él, y el tribunal finalmente lo exilió a su castillo en Provenza, del que no podría salir por mucho tiempo. A las pocas semanas de recuperar su completa libertad, sin embargo, fue arrestado nuevamente por secuestrar y encarcelar a una camarera a la que azotó, hirió con un cuchillo y torturó con cera de vela caliente sobre los cortes. Ella logró escapar y denunció el ataque. El marqués compró su libertad y su inocencia una vez más. Como verán, esto de tener privilegios es algo que viene desde hace mucho tiempo. Unos años más tarde, en 1772, el Marqués de Sade y su sirviente más fiel fueron acusados de drogar y sodomizar a prostitutas varias. Fueron condenados a muerte, pero lograron escaparse a Italia. Allí, el marqués se reunió nuevamente con su esposa en el castillo de Lacoste. ¿Lacoste? Ustedes sabrán. Al parecer, su esposa era cómplice de las acciones de él, estaba más que enterada de lo que pasaba. Juntos, el marqués, su sirviente y su esposa encarcelaron a 5 mujeres y a un hombre durante casi 2 meses para abusar de ellos, delito por el que finalmente el marqués fue arrestado y encarcelado en Italia, aunque logró que se levantara la pena de muerte, al menos. Durante los años siguientes fue trasladado a varias prisiones de Europa, incluida la Bastilla, y a un manicomio. En este periodo de aburrimiento y soledad es que comenzó a escribir. En 1790, una vez más libre, inició una relación con una joven actriz con quien vivió en Francia justo después de la Revolución. Escribió allí varios panfletos políticos, pero su posición como aristócrata lo hizo vulnerable ante el nuevo gobierno. En 1791 fue encarcelado otra vez, ahora por criticar a Robespierre, que supongo que es de todos los cargos el más leve. El Marqués de Sade continuó escribiendo ficción sexualmente violenta en prisión y también al obtener su libertad 3 años más tarde. Sus 2 novelas hasta el momento, Justine y Juliette, que publicó de forma anónima, causaron revuelo en la sociedad, no solo por su contenido, sino por su dura crítica a la Iglesia Católica. En 1801, Napoleón Bonaparte ordenó el arresto del autor anónimo, que fue descubierto casi de inmediato porque era sumamente obvio. El Marqués de Sade fue enviado nuevamente a prisión sin juicio previo. Allí fue prontamente acusado de seducir a jóvenes prisioneros y sodomizarlos, hasta que en 1803 fue declarado loco y llevado a un asilo. Pero la historia no acaba acá. La actriz con la que el Marqués de Sade había mantenido una relación en el pasado se hizo pasar por su esposa y se le permitió mudarse al asilo con él. Imagínense todas las cochinadas que habrán hecho. En 1809, el Marqués de Sade fue transferido a un régimen de aislamiento por fin. Le quitaron los bolígrafos y el papel y ya no se le permitió recibir más visitas. Sin embargo, a pesar de estas reglas estrictas, de alguna forma logró mantener relaciones sexuales con la hija adolescente de un empleado del asilo hasta el día de su muerte, unos 4 años después. Y sí, si yo tengo que tener pesadillas por la existencia de gente como este tipo, ahora ustedes también. De nada. Hablemos sobre Dostoyevsky, otro autor que no sé pronunciar, pero que me encanta leer. Esta es una historia mucho más breve que la previa, pero no por eso menos interesante. En noviembre de 1849, un tribunal ruso condenó a muerte a Fyodor Dostoyevsky por sus presuntas actividades antigubernamentales. Los cargos aseguraban que el autor distribuía material de propaganda en contra del régimen del zar que incitaba a los más rebeldes. Su ejecución se aplazó en el último momento por distintos motivos que no se ponen de acuerdo en las fuentes que he leído. Sin embargo, la suerte de Dostoyevsky parecía estar sellada de todas formas. En diciembre de 1849, este autor fue conducido desde su celda
celda hasta el sitio en el que aguardaba el pelotón de fusilamiento. A su lado había otros condenados que aguardaban por el mismo destino. Antes de que se diera la orden de ejecución, recibió un indulto por sus contribuciones culturales y educativas que le salvaron la vida literalmente en el último segundo. En lugar de ser ejecutado, lo enviaron a un campo de trabajo forzado en Siberia, donde permaneció por poco más de 4 años. Recuperó la libertad en 1854 y se enlistó como soldado para servir en la frontera con Mongolia. No les miento, mientras leías la biografía de Dostoyevsky imaginaba la escena como para una película, y de hecho hay una escena bastante similar en la segunda temporada de la serie Carnival Row, que es exclusiva de Amazon Prime y que les recomiendo muchísimo. ¿Se habrán basado en la historia de Dostoyevsky? ¿Quién sabe? Habría que preguntarles, ¿no? Es el turno de José Martí. José Martí fue un poeta cubano acusado de traición durante la Primera Guerra de Independencia cubana. Su historia comenzó con un chisme. Algunos soldados pasaban por la calle en la que un amigo del autor vivía cuando escucharon que desde el interior de una de las casas había gente que se reía con tono de burla. Los soldados tomaron esto como una provocación contra ellos y regresaron esa misma noche para registrar el hogar en busca de opositores. Entre la correspondencia que tenían en escritorios y demás, hallaron una carta todavía sin enviar de José Martí dirigida a uno de los líderes opositores que combatían a los independentistas. Por esta razón, en 1869, Martí ingresó en la cárcel nacional acusado de traición por escribir esta carta. En 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente modificada por el exilio a la isla de Pinos, que es la actual Isla de la Juventud. En 1871, sin embargo, gracias a gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España, donde vivió libre. Pero su historia no se acaba ahí. En 1878, Martí regresó a Cuba y reanudó sus actividades políticas previas, lo que llevó a que fuese deportado a España otra vez al año siguiente, de donde ya nunca más regresó. En este periodo de la historia cubana hubo otros varios artistas, autores, poetas y demás que han sido exiliados. La historia de Oscar Wilde es posiblemente la más famosa de este video, así que voy a tratar de resumirla tanto como la información me lo permita. Pongámonos en contexto. Oscar Wilde vivía el periodo más exitoso de su carrera. La publicación del retrato de Dorian Gray había sido todo un éxito, era admirado por artistas y por la aristocracia, reconocido por sus obras teatrales, sus escritos y su excentricismo. Era una celebridad de la época, en todo sentido. En una reunión de artistas, a Oscar Wilde le presentaron a un joven llamado Lord Alfred Douglas, que era el tercer hijo del marqués de Queensberry y se dedicaba a la poesía. La química entre ambos hombres fue inmediata y pronto se volvieron excelentes amigos, incluso se convirtieron en una obsesión mutua. Oscar Wilde estaba casado, así que la amistad entre ambos hombres no despertó sospechas iniciales, salvo por el padre de Douglas, el marqués de Queensberry, que con el tiempo comenzó a desaprobar de aquel lazo. Wilde y el marqués tuvieron una guerra secreta en la que ambos trataban de boicotearse y atacarse mutuamente. El marqués intentó amenazar a Wilde con contratar a un matón que le diera una paliza, trató de sabotear el lanzamiento de sus obras teatrales y mucho más. Y el autor no se quedó atrás. Pero la gota que desbordó el vaso cayó en 1895, cuando el marqués dejó una nota para Wilde que tan solo decía: para Oscar Wilde, el ostentoso sodomita. Ofendido, el autor fue a ver a su abogado para demandar al marqués de Queensberry por difamación. Este juicio acabó con la victoria de Oscar Wilde, pero era solo una batalla más en una extensa guerra. Los abogados del marqués estaban furiosos y quisieron volver a hacer ese juicio con otra fecha nueva, así que contrataron a un detective en busca de alguna prueba que justificara la acusación inicial. Oscar Wilde se mantuvo bastante tranquilo hasta unos días antes del juicio, cuando leyó las acusaciones del marqués. Se lo acusaba de ser inmoral y de tener tendencias sodomitas en base al contenido de El retrato de Dorian Gray. Además, se presentaban 14 cargos de ultraje contra la moral pública en diversos aspectos, con testigos. Si estas acusaciones se demostraban, lo iban a arrestar de inmediato, y esto él lo sabía, o sea, tengan en cuenta que la homosexualidad era un crimen penado en esta época en Inglaterra. Esta vez, Wilde perdió el juicio gracias a las declaraciones de los testigos, y con ello perdió absolutamente todo. Fue declarado en bancarrota y arrestado. Sus posesiones se vendieron en una subasta pública. Además, su esposa envió a los 2 hijos que tenían a Suiza para que nunca volvieran a ver a su padre. Los libros de Wilde dejaron de venderse en librerías y sus obras teatrales se cancelaron luego de algunas semanas, durante las cuales el nombre de Oscar Wilde fue eliminado de los programas y tachado de las marquesinas. Tras 2 años en prisión, en 1897 Wilde fue puesto en libertad. Se mudó a Francia con un nombre falso y pasó allí sus últimos años. Siguió escribiendo durante su tiempo en la cárcel y también durante su nueva libertad. Ahora nos toca viajar a la otra punta del mundo. Hablemos sobre Osamu Dazai. Después del relato extenso que tuvimos recién, nos toca uno breve y sencillo, pero que no quería dejar afuera del video.
Shuji Tsushima, conocido por su seudónimo Osamu Dazai, fue un novelista y autor japonés con una vida sumamente trágica. No voy a adentrarme en todos los detalles de su vida porque pueden leerlo en la obra autobiográfica que escribió No Longer Human, que se las recomiendo muchísimo. Sobre este autor quiero decir algunas pocas palabras porque me resultó interesante incluirlo dentro del compendio, pero veamos. A comienzos de la década de 1930, Osamu Dazai fue arrestado porque se descubrió su afiliación al Partido Comunista Japonés, que era algo que estaba prohibido en la época. Al enterarse de esto, su hermano mayor le cortó el flujo de dinero que recibía a modo de herencia familiar. Esta fue la tercera vez que Dazai fue desheredado, para que se hagan una idea. Preocupado y con miedo a ser encarcelado, el autor se ocultó durante algunos meses, pero su hermano advocó por él desde las sombras y, tiempo después, logró encontrarlo y avisarle que iban a retirarse los cargos y que le restablecerían la herencia, siempre y cuando él jurara ante la ley graduarse de sus estudios y renunciar a cualquier participación con el Partido Comunista. El autor aceptó y cumplió. Digamos que dentro de la trágica vida de Dazai, este fue uno de sus momentos con finales felices. A pesar de que Osamu Dazai tuvo una vida trágica, si hablamos de muertes y condenas lamentables en la historia de la literatura, no podemos dejar afuera a Federico García Lorca. ¿Qué se puede decir sobre este caso que no se haya dicho todavía? Muchos de los datos sobre el asesinato del autor son un misterio. Existen testimonios contradictorios y suposiciones varias, así que reconstruir las circunstancias de sus últimas horas es un asunto complejo. Vamos a hablar más que nada sobre certezas. García Lorca había sufrido ataques por diversos grupos políticos en la primera mitad de 1936. Estos sucesos lo llevaron a esconderse en la casa de un poeta amigo suyo llamado Luis Rosales, que estaba en buenos términos con estos personajes, al menos desde lo público. Sin embargo, eso no fue suficiente para protegerlo. Un grupo armado entró a la residencia y detuvo a García Lorca bajo acusaciones de traición, alegando que difundía el marxismo, que era un espía ruso y que intentaba sublevar al pueblo. También se lo acusó de mantener relaciones homosexuales con estudiantes jóvenes, de llevar un estilo de vida inmoral y de otras tantas causas que nunca fueron probadas. A Federico García Lorca lo apresaron y lo retuvieron entonces en La Colonia, que era una finca convertida en cárcel franquista durante los primeros años de la Guerra Civil Española. Casi todos los presos políticos detenidos allí eran escoltados luego para ser ejecutados. Algunos dicen que fue fusilado el 18 de agosto, otros el 19. No se sabe con exactitud, así como tampoco se conoce el paradero de los restos que, según algunos implicados en el asesinato, fueron enterrados a varios kilómetros del sitio de ejecución. No hay mucho más que decir, salvo que es sumamente lamentable cuando las diferencias políticas se roban la vida de los artistas. A veces, la ficción y la realidad se entrelazan de una u otra forma. El caso de Anne Perry es uno de esos, ya que vamos a hablar sobre una de las escritoras más reconocidas de ficción policial del mundo y creadora de los asesinatos ficticios más atrapantes y únicos de las últimas décadas. Anne Perry nació y creció en Nueva Zelanda bajo el nombre de Juliette Marion Holm y tuvo una adolescencia complicada, que les voy a contar brevemente para que puedan entender el contexto de lo ocurrido. Por cuestiones de practicidad, me voy a referir a ella en este periodo por su apellido real, aunque lo pronuncie mal. Holm tuvo que abandonar la escuela a los 13 años porque sufrió un brote de tuberculosis. En este periodo perdió sus amistades y su conexión con el resto del mundo. Solo le quedó su mejor amiga, una chica de apellido Parker que la acompañó y le escribió cartas durante su enfermedad y hasta su completa recuperación. Unos años después, la vida de Holm se puso patas para arriba por segunda vez cuando esta adolescente encontró a su madre en la cama con un amante, hecho que desencadenó el divorcio de la pareja y la amenaza de enviar a su hija a vivir a Sudáfrica con parientes lejanos. Holm y Parker no querían separarse. Ambas habían atravesado muchas cosas juntas y llegaron a la conclusión de que tenían que convencer a la madre de Parker de permitirle mudarse a Sudáfrica con su amiga. No obstante, la madre se negó a ello, algo que si lo pensamos con cuidado es bastante lógico. Parker tenía problemas de salud mental que habían derivado en bulimia y depresión, y la negativa de su madre al pedido de mudarse con Holm fue algo que no pudo tolerar. En reiteradas ocasiones, Parker amenazó con quitarse la vida, y Holm se convenció de que si ella se marchaba sin su mejor amiga, iba a perderla para siempre. Parker, en un momento de desesperación, decidió que tenían que matar a su madre para poder irse juntas sin objeciones, y que si eso no ocurría, ella iba a matarse. Holm, que sentía que tenía una deuda enorme con su mejor amiga, aceptó. Entre ambas, buscaron la manera de aislar a la madre de Parker para que Holm pudiera darle un golpe fuerte en la cabeza con un ladrillo. Así es,
La mujer que luego crearía algunas de las mejores novelas policiales cumplió el rol de asesina en la vida real, aunque no lo hizo con orgullo. Ambas fueron apresadas y condenadas por el asesinato. A pesar de ser menores de edad, las enviaron a prisión. Holmes pasó 5 años ahí, embargada por la culpa y decidida a convertirse en una mejor persona. Hay un montón de entrevistas donde la autora habla sobre este periodo como algo necesario en su vida. Al recuperar su libertad, Holmes cambió su nombre por Anne Perry y abandonó Nueva Zelanda, ocultando por completo su pasado. No obstante, su salto a la fama como escritora hizo que la verdad saliera a la luz contra su voluntad, cuando se decidió hacer la película Heavenly Creatures sin que ella estuviese enterada ni diese permiso. Anne Perry tenía que el pasado arruinara su presente y su carrera, pero por suerte recibió apoyo de la mayor parte de los medios y de sus allegados. Ya habían pasado casi 50 años desde el crimen. A lo largo de la vida, Anne Perry publicó más de 40 libros y se consolidó como una de las autoras de ficción policíaca histórica más importantes del mundo, con más de 10 millones de libros vendidos, así como también con películas y series que adaptan sus historias. Y si todavía no leyeron nada suyo, se las recomiendo. Estamos en la recta final, nos quedan solo 2 autores, y es momento de hablar sobre Rodolfo Walsh. Similar al caso de García Lorca en España, tenemos el de Rodolfo Walsh en Argentina, otra pérdida literaria muy lamentable causada por regímenes políticos. En marzo de 1977, Rodolfo Walsh, autor y periodista, se dispuso a repartir ejemplares de una carta que escribió a la junta militar que gobernaba Argentina en esos momentos y con la que él no estaba de acuerdo, luego de haber visto algunos de los horrores cometidos por el gobierno. Una mañana bajó del tren en el centro de la ciudad y comenzó a recorrer la zona dejando copias de la carta en los buzones como llevaba haciendo desde hacía un par de días. En una esquina, un grupo militar que lo estaba vigilando desde hacía tiempo lo detuvo. El autor y los uniformados intercambiaron disparos hasta que el grupo logró capturar a Walsh herido y someterlo. Lo subieron a un vehículo y nunca más se supo de él. Una investigación posterior realizada en el año 2011 reveló que Walsh murió a causa de las heridas recibidas durante el tiroteo cuando fue abducido prácticamente ese mismo día. Después de la recuperación de la democracia en Argentina, Ediciones de la Flor publicó nuevas ediciones de sus textos previos, así como también sus escritos póstumos para que su historia, sus palabras y sus posturas no desaparecieran junto con su cuerpo. Último pero no menos importante, vamos a hablar de un caso bastante moderno, que es el de Jacques Henry Abbott, un criminal relacionado con la literatura que es bastante conocido en Estados Unidos. Abbott estuvo encarcelado en el estado de Utah por 2 crímenes. Fue arrestado y condenado primero por entregar cheques sin fondo en un contexto laboral. Estando en prisión, sin embargo, cometió el segundo crimen al asesinar a otro recluso en una disputa sobre la que existen diversas versiones. Mientras cumplía su condena, se enteró de que un novelista al que él admiraba estaba escribiendo un libro sobre un hombre condenado a muerte y se le ocurrió enviarle una carta a modo de misiva a este autor para decirle que no iba a poder escribir una nueva novela sobre la cárcel si nunca había estado encerrado. En su carta, Abbott redactó con lujo de detalles cómo se cometen los crímenes, qué pasa por la mente del criminal, cómo se siente ser arrestado y condenado, el trato recibido en prisión y muchísimo más. Digamos que casi hizo un libro propio sobre el tema en esa carta. El autor en cuestión recibió la carta y la leyó, quedó fascinado por el estilo narrativo del prisionero, por la pasión con la que redactaba y los recursos que utilizaba al expresarse. Así que decidió responderle. Jacques Henry Abbott y Norman Mailer, no sé cómo se pronuncia, comenzaron a escribirse mutuamente con frecuencia. Las fuentes dicen que enviaron casi 1000 cartas durante años, que para mí es un poco exagerado, pero quién sabe. El autor no solo terminó su novela, sino que logró que la correspondencia de Abbott fuese publicado en un libro llamado El vientre de la bestia. Gracias a las regalías de la publicación de este libro, que se convirtió en un bestseller casi inmediato, Abbott logró contratar nuevos abogados que lograron que recuperara la libertad. Hasta acá parece una gran victoria, pero la historia continúa. Su nueva vida duró apenas unas semanas. Abbott acuchilló a un camarero menos de un mes más tarde de recuperar la libertad y volvió a ser sentenciado. Desde la prisión siguió escribiendo y publicando hasta que decidió quitarse la vida en el año 2002. Con esto cerramos el listado de los 15 autores, y créanme, había un montón más de los que elegir. No solo existen numerosos casos de autores que fueron arrestados, exiliados, ejecutados y demás, como los que les conté o como el caso de Reinaldo Arenas en Cuba, sino también hay un montón de personas que escribieron sus primeros y quizás únicos libros en la cárcel, tal vez incluso sin pensarlos como literatura o como carrera de autores. 2 ejemplos súper conocidos y completamente opuestos. Durante la Segunda Guerra Mundial tenemos el caso del diario de Ana Frank y el libro Mein Kampf. Y así como estos hay un montón más. Cuando digo un montón, digo un montón. Así que haré una segunda parte, quizás sí, quizás no. Veremos a futuro, porque estos videos requieren de bastante investigación. Si ustedes quisieran ver un segundo video de autores que han tenido sus
encuentros con la justicia no tan justa. Pueden decirme en comentarios qué autores hubieran añadido, qué autores recomiendan buscar para próximos videos, y si tienen otros temas sobre los que quisieras que investiguemos, que hablemos, que conversemos, también me lo pueden decir sin ningún compromiso. Desde ya, mil gracias a todos por quedarse hasta el final del video, especialmente a la gente que está en mi Patreon, porque gracias a ellos muchas de las ideas van surgiendo, muchas las hemos conversado juntos, así que mil millones de gracias. Como siempre, todos mis enlaces salen en la caja de la descripción, y los invito a darle un dedo para arriba al video si les gustó y a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Sin más para comentarles por ahora, me despido hasta la próxima. Chau chau.